Este proyecto cuenta con la pieza A, la pieza B, la pieza C, la pieza D, la F y la E. Vamos a forrar la pieza E y sepan que la pieza A y la pieza C se forran del mismo modo. Y voy a usar la mitad, el resto lo separo y lo guardo. Toda la superficie cubierta. Pónganle el nombre a la pieza de cartón de ambos lados porque no tienen el mismo tamaño. Así no se confunden. Giramos y quitamos las burbujas de aire. Desde la punta de nuestro cartón vamos a realizar un corte en diagonal a los 3 milímetros más o menos. Vamos a repetir lo mismo en los 4 lados. Limpiamos el exceso de pegamento. Vamos a forrar la esquina del cartón bajando y ayudándonos con la plegadera. Esquina forrada. Repetimos lo mismo del otro lado. Forramos la otra esquina. Vamos a dejar secar durante 24 horas con peso arriba para enderezar la curvatura del cartón. Recuerden que todas las piezas las tienen que forrar igual y dejar con peso arriba. Voy a forrar los lomos D y D. Los dos se forran de la misma forma y voy a usar el papel que me sobró, ¿sí? Le ponemos la letra por detrás porque no tienen el mismo tamaño y después de forrarlos igual nos puede llegar a confundir. Pegamento sobre todo el cartón D. Voy a utilizar el borde del papel, pero voy a dejar unos 3 centímetros de margen al costadito porque necesito generar solapas. Dejamos solapas. Voy a girar para quitar burbuja de aire. Colocamos pegamento sobre la base. Voy a bajar el pegado contra el canto y pego. Giro y hago lo mismo del otro lado. Pego el papel contra el canto y luego empujando. Ahora voy a girar y voy a repetir lo mismo desde el otro lado. Voy a colocar, marcamos primero así. Después ya abajo, pego bien el canto, pego el costadito del mismo modo y ahí marco. Empujo desde afuera y hago que quede el papel pegado sobre el canto. La vamos a girar y vamos a bajar el papel hacia abajo, presionando contra el canto, marcando, ¿ven? Giro. La verdad que fue bueno que el diseño de las flores pequeñas quede acá, porque este no se iba a apreciar. Con el resto del papel forran la pieza D del mismo modo y dejamos secar durante 24 horas con peso arriba. Vamos a continuar forrando el marco F. Voy a girar, voy a pegar, voy a cortar. Vamos a realizar, como cuando forramos las tapas, un corte en diagonal desde la punta a unos 3 milímetros en los 4 lados. Pegamos primero el papel contra el canto. Esquinitas hacia adentro. Vamos a hacer un corte desde esta punta en diagonal, llegando hasta esta punta. El otro lado repetimos lo mismo. Fíjense que esto nos queda así. Pegamento sobre el canto. Bien, vamos a dejar secar el marco durante 24 horas con peso arriba. Bueno, antes de montar toda la estructura, vamos a tomar el lomo, el B. Vamos a hacer una marquita en el centro, en el medio, en el centro, tanto la mitad de alto como la mitad de ancho, ¿sí? Voy a doblar la solapita hacia adentro, voy a tomar la crop a die y voy a perforar exactamente ahí en el centro del puntito que me marqué. Bien, no importa que esto nos quede agujereado porque después no se ve. Vamos a tomar un trozo de cinta. En este momento ya tienen que elegir el andar vertical de acuerdo al diseño que más les guste. Yo lo voy a hacer así. Y la cinta que le vamos a colocar tiene que salir hacia el lado derecho. Vamos a pasar la cinta por el medio
Ahí. Dejamos salir un poquitito ahí de cinta, así. Trozo de cinta de 50 centímetros. Colocamos el ojalillo. Bueno, esto les tiene que quedar así. Presiono, el ojalillo se va a cerrar igual. Aunque el papel quede un poquito marcado, así, no importa. Hacemos la presión y lo despegamos, ¿sí? Y volvemos a colocar la solapa. Y vamos a cortar en diagonal las 4 esquinitas, dejando unos 2 milímetros antes de llegar a la punta del cartón. Otro lado. Otra puntita. Otra punta. Tomo el lomo D y le corto las 4 puntitas también. Ahí lo hacemos, pero no le ponemos ningún ojalillo. El lomo D. La pieza A es la que tenemos que tomar primero. Vamos ya a tomar el lomo D. Van a despejar la cinta, así la van a correr, sin llegar al borde del canto. Dejamos despejados 2 milímetros, ¿sí? Yo pego con este pegamento solo la estructura externa. Un poco de pegamento al límite, así acá, pero no mucho. A despejar la cinta. Ahora sí pegamos la pieza, la A, en el lomo B. Voy acercando, más o menos, como lo pegué. Voy a girar y voy a marcar esta parte. Fíjense si se les salió pegamento, límpienlo ahora. Así después no se les rasga el papel, ¿sí? Pegamento sobre la solapa. Voy a unir la solapa del lomo B a la tapa C. Alíñenlo. Giran y van a marcar. Vamos con el lomo D. Unimos C a D del mismo modo. Ahí. Giro todo el álbum. Marco el pegado de la solapita. Tomo la pieza E. Se fijan cuál es el lado derecho, ¿sí? Que el diseño les quede derecho. Y acá le pongo un poquitito de pegamento. Voy a unir la solapa del lomo D a la tapa, a la E. Esto así abierto, vamos a dejar secar durante 24 horas. Después de dejar secar, lo que vamos a hacer es cerrar toda la estructura. La tapa A pasa por debajo. La tapa E, que es esta, por arriba. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en la portada. Por debajo queda la A. Abro todo. Voy a utilizar un papel liso que tiene 22,5 de ancho por 10,5 de alto. Lo que voy a hacer es pegarlo en la tapa E. Si se fijan, ¿cómo voy a pegar esto? Voy a dejar de este lado aproximadamente 1 centímetro y después de arriba y de abajo centrado. De este margen izquierdo va a sobrar más espacio. Ya tiene todo pegamento. Bueno, la idea de lo que viene ahora es pegar un acetato. Utilicé este borde. Cortar el acetato de modo que quede más chico que el papel liso, unos 2 milímetros tanto de ancho como de alto. Esto va a ir pegado y lo que vamos a colocar por encima es el marco. Y después de que me aseguré de eso, de que tengo alineado y centrado todo, alineen de acá y de acá. Van a levantar y van a pegar. Vamos a partir de a trocitos al medio. Voy a poner un poquito sobre el borde. Voy a ir poniendo también al lado. Fíjense de que esté sosteniendo el acetato. Pegamos el costado, así que en este momento quiten el aire, estiren bien el acetato para que no les quede mal. Bien acá al borde, ven que se marca bien. Sacando el aire y voy pegando la parte inferior. Le pongo a toda la vuelta. Ya le puse pegamento, dejamos orear. Una vez que estoy segura de que está derecho, alineado, ahora sí me voy a tomar el trabajo de presionar. Es importante que no quede levantado el marco, sí, porque si no quedaría feo. Voy a marcar a la mitad y más o menos 1 centímetro hacia adentro, un puntito. Paso la cinta, coloco el ojalillo. Entonces ya tenemos nuestro cierre de álbum y vamos a pasar ahora al interior en la pieza C. Van a marcarse 2,5 hacia adentro, un puntito, 2,5 hacia adentro, de acá, acá, 2,5, de abajo igual, 2,5, de la línea del lomo, acá hay 2,5 y de la línea de este lomo, de acá hay 2,5. Los 2,5 acá abajo y arriba a la misma altura y del otro lado están igual. Vamos a colocar ahí, tanto arriba como abajo. Hacia afuera va a salir, la de abajo sale hacia abajo. Un poco de cinta también.
un poco de cinta. Ahora voy hacia el otro lado, cinta a esa altura del lado de abajo y cinta, los 4 lados con cinta, vamos a marcar bien. Voy a cortar un trocito de papel, de alto más bajo, pero que de la línea del doblez del lomo se extienda y sobrepase un poco. En las 4 puntitas hago un corte en diagonal muy chiquito, coloco en el papel todo el pegamento. Es que ya tiene todo pegamento. Marquen el pliegue del otro lado. Así como forramos el B, vamos a ir y forrar el D. Voy a marcar, después de que se pegó bien el doblez, ahí sí bajan el resto del papel y lo pegan. Vamos a cubrir la pieza C con toda la base y pegamos. Vamos hacia el otro lado y vamos a cubrir la pieza A que usé, la otra mitad del papel azul de 30 por 30. Le colocamos pegamento. Una vez que todo tiene pegamento, y hacemos lo mismo en la pieza E. Cortan una pieza de papel y forran, pegan y cubren la pieza E del mismo modo. Recuerden que no pegan papel sobre el doblez del lomo, un poquito hacia alejado. Vamos a trabajar sobre la pieza del medio, la que tiene las 2 cintitas. Tenemos que crear esta pieza. Es importante tener en cuenta que la primera va colocada desde la parte de arriba, pero va a tener otra pieza que es exactamente igual, o sea, vamos a necesitar 2 de esta, que va colocada sobre la parte de abajo, la inferior. Por lo que tienen que tener en cuenta que la decoración o la realizan luego para evitar que les quede al revés. Esta está pensada para arriba, así que cuando yo la abro me queda derecho. Van a cortar el trozo de papel a la altura que les indica la guía de medidas. El primer pliegue que vamos a realizar es a 1,5 centímetros. El segundo pliegue lo vamos a realizar a 4 centímetros. Tenemos una solapa de 1,5 y esto va a ser un lomo de 2,5. Queda así, lomo, y esta es la solapa para pegar en la estructura. Lo que vamos a hacer es marcar el doblez. Vamos a proceder a forrar la pieza. Para la parte del frente utilizo el mismo papel, trabajando con colección 30 por 30, y voy a dejar la línea de pliegue despejada y voy a cortar una tira para cubrir. Recuerden que esta va a ser la parte de abajo, así que ahora la giran. Esto va a ir así y va a abrir así. Para el interior corté 2 cuadrados que van a ir pegados así. Y luego corté esta pieza que va pegada, libre del doblez. Y esta tira que la voy a colocar ahí. Pegamos todo y ya tenemos las 2 estructuras y vamos a proceder a montarlas en el álbum. Vamos a abrirlo y vamos a trabajar en el centro, ¿sí? Despejamos las cintas. Esta solapa en la tapa del medio, ¿sí? La que sería la pieza C. La centran y la pegan al límite, no sobresalida, pero sí al límite del papel. Solapa hacia adentro. Voy a alinear, recuerden de centrar de los costados porque si no va a quedar mal. Lo llevan hasta el límite con el borde. Esto les tiene que cerrar porque nuestros lomos no pueden pegar con la estructura. Voy a marcar primero un poquito para que quede fija y después levanto, voy a marcar, bajo ahí y vuelvo a marcar, sí, cerrando para que la parte de arriba quede bien pegada, ¿sí? Como pueden ver, las cintas van a proceder a pasar por acá. Y vamos a ir con la otra pieza. Lleva pegamento solamente en la solapa, así que repetimos y lo vamos a pegar igual. Recuerden que esto tiene el mismo tamaño, tiene que quedar centrado, las puntas tienen que coincidir. Voy a girarlo, voy a introducir la solapa hacia adentro. Recuerden alinear y pegar al límite también con la parte inferior de la superficie del álbum, ¿sí? Abajo. Y acá, alineado con la pieza de arriba. Una vez de que tienen la seguridad de eso, presionan un poquito para que quede sujeto, abren y vamos a marcar el pegado de la solapa. Giren ahí y marquen bien. Este lomo se sujeta así, se levanta, se va a tener que sostener, y esta pieza va a cerrar por arriba, y ya tenemos la primera estructura montada. Bien, se fijan que de los costados el álbum tiene que sí o sí cerrar, si no ya hay un grave error. Para la siguiente estructura tenemos que montar 4 piezas iguales. 2 van a ir pegadas en esta dirección con el lomo hacia arriba y otras 2 van a ir pegadas en la dirección de abajo. Vamos a necesitar cortar la pieza de papel de la medida que nos indica la guía.
Vamos a realizar un primer pliegue a 1,5. Segundo pliegue que vamos a realizar es a 3,5, ¿sí? Vamos a marcar los pliegues y nos va a quedar una solapa de 1,5 y un lomo que va a tener 2 centímetros. Si se dan cuenta, le vamos descontando 1 centímetro a cada lomo. Direcciono el papel así, con el lomo para abajo, para no confundirme a la hora de pegar la dirección del papel. Voy a pegar esto de este lado y forrarlo. Tengo las otras 2 piezas ya cortadas, un papel liso, uno para el lomo y otro para la decoración. Una vez que tenemos las 4 piezas, 2 con el lomo hacia abajo, 2 con el lomo hacia arriba, vamos a montar primeramente 2. Así, abrimos el álbum, la vamos a pegar alineada a la línea del borde de esta pieza. Va a quedar un espacio despejado en el centro, sí o sí. Y la vamos a pegar bien arrimada a la línea de la pieza de arriba, pero la pieza de arriba tiene que doblar sin ningún inconveniente. Colocamos pegamento. Ya si se fijan, es bien al límite con el doblez. No dejen espacio, marcan, levantan y marcan. La de abajo le vamos a poner únicamente acá. Bueno, ya tiene pegamento, voy a esconder la solapa, voy a alinear. Mismo control de que esto doble. A marcar bien. Esta otra pieza va así. Estas van a ir girando así. Ahora vamos a pegar la de este otro lado. Son iguales y se pegan de la misma forma, salvo que del lado derecho. Tomamos la que va arriba, vamos a ponerle pegamento acá y la vamos a alinear con este borde y nos va a quedar este espacio libre en el medio, ¿sí? Pegamento. Voy a alinear con el borde y con el doblez de arriba, llevándolo al límite. Ajustamos marcando, no les puede chocar nada. Y abrimos y marcamos la solapa. Vamos a poner en la solapita. Ya tiene pegamento, escondo la solapa al límite del doblez. Me aseguro de que esto sí doble. Presiono un poquito, abro y marco. Y la otra que va por encima. Y esta va por encima de esas dos. Y esta va por encima de eso. Entonces nos va quedando así. Vamos con las siguientes estructuras, que son 4. 2 de arriba y 2 de abajo. Yo ya tengo hechas 3. Vamos a hacer juntas una. Van a cortar la pieza siguiendo la guía de medidas y van a realizar el primer pliegue, como siempre, a 1,5. Y el segundo pliegue va a ser a 3 centímetros, ¿sí? Es este lomo, medio centímetro más chico que la pieza anterior, solapa de 1,5 y lomo de 1,5. Vamos a marcar el plegado. Lo que hacemos es cubrir con papel estampado, como la solapa del lomito, dejando despejado el pliegue. Del lado trasero le colocamos un papel liso y hacemos así 4. Agarramos una y una. Abrimos toda la estructura. Ya tenemos esto así. Vamos a trabajar sobre el margen izquierdo. Colocamos únicamente pegamento sobre la solapa. ¿Cómo lo vamos a pegar? Igual que hicimos con esta. Alineamos por acá y sobre el límite de la línea, asegurándonos de que esta cierre, ¿sí? Una vez que ya tiene pegamento, giro, doblo la solapa. Cuando ya ven que dobla, esa es la indicación. Marcamos y giramos para marcar la solapa. Alineando el costado, obviamente. Vamos con la de abajo, colocamos solamente pegamento sobre la solapa. Si tiene el pegamento, vamos a introducir solapa. Alineamos acá y sobre el límite. Perfecto. Abrimos, marcamos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y vamos a pasar a pegarla de este lado, que se pega exactamente igual. Y le colocamos pegamento. Ya tiene pegamento. Introducimos la solapita hacia adentro, al límite del doblez, con la de acá arriba. Levanto y pego. Vamos con la de abajo. Ya le puse pegamento también. Alineo el costado y el límite del doblez. Abro y marco. Y entonces ya tenemos esta otra pieza así. Van girando. Es la última, la de abajo del todo. La última. Continuamos con las otras piezas, que también son 4. Cortar la pieza de acuerdo a lo que nos indica la guía. Y el primer pliegue, como todas, a 1,5. El segundo pliegue a 2,5. Vamos a marcar el doblez. Y vamos a cubrir por el frente con papel estampado. Y después por detrás lo que hago es colocar el papel base y una tirita. Una vez que tenemos las 4, vamos a proceder a pegar 2 dentro del álbum. Abrimos, vamos con el margen de este lado. Vamos a tomar la que va arriba y le vamos a colocar pegamento en la solapa.
vamos a repetir lo mismo. Alineamos desde el margen y por debajo del doblez pegamos. Primeramente, sin dejar nada de distancia entre el doblez, marco, levanto y voy a presionar. Del mismo modo, doblo la solapa, alineo el costado y el borde del límite del doblez y ya marcamos. Bueno, entonces vamos hacia el otro lado, pegamento a la solapa y contra el límite del doblez. Levanto, marco, hacemos lo mismo. Alineamos. Vamos a armar una última. Cortan la pieza de acuerdo a cómo les indica la guía. Primero a 1,5 y el segundo a 2 centímetros. Lo que va a hacer que nos quede una solapa de 1,5, un lomo, el más pequeño, de 0,5. Voy a marcar el doblez. Es cubrirlo. Este lomo es muy chico, así que si quieren pueden pegarle una tirita y si no, no. Del otro lado, con papel base y decoramos. Una vez que tenemos las 4, las vamos a colocar dentro del álbum. Ya serían las 2 últimas. Tomamos la de arriba y le colocamos pegamento, como hicimos en las anteriores, únicamente en la solapa. Alineando con el costado y al límite de la línea del doblez. Presiono y marco ahí. La de abajo. Y vamos cerrando. Una y una. Las mismas referencias, doblamos y el límite de la línea del doblez. Con la de abajo. Exactamente. Lo vamos a sujetar con moños. Para cubrir la de abajo, corté una pieza tomando la medida que va a abarcar desde la punta esta hasta la punta esta. No me sobresalgo, ¿sí? Y el límite siempre es el doblez. Y voy a pegar, marcando ahí, aunque sea el medio. Bueno, les muestro. Coloqué como decoración. Y ahora sí podemos cerrar todo. Vamos a montar una estructura sobre este lado, una especie de cascada, falsa cascada, ¿sí? Vamos a armar 8 piezas que son exactamente iguales. Cortan el trozo de papel a la altura que corresponde, un pliegue a 1,5 y van a cubrir con papel estampado. Cortan una tirita despejada del doblez, ¿sí? Así como ven acá, y van a girar y le van a colocar del otro lado otro papel, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos las 8 así, lo que les indico es que la parte de doblez lo marquen de las 8 para que doble bien de ambos lados. Vamos a girar y después doblamos y marcamos bien. Hacen lo mismo con las 8. Esto tiene que girar bien fácilmente. Al abrir el álbum, la portada pasa hacia allá y va a ir montada sobre esta tapa. Ahora es momento de, si está un poco curva la tapa, pueden hacer este movimiento, enderecenla y ya queda derecha. Voy a abrir, si ven acá en el centro tenemos la estructura, paso todo hacia allá y voy a trabajar acá. Vamos a poner pegamento únicamente sobre la solapa, ¿sí? Y la voy a pegar al borde por completo, la línea de arriba y de abajo, porque es un poco más chico. Colocamos pegamento. Una vez que está seguro y contra el límite y alineado, voy a pegar así, giro esto así y voy a marcar bien ahí. La segunda página abro, la 1, y la voy a pegar totalmente al borde, alineada. Tiene pegamento acá. Voy a pegar esto totalmente alineado al borde y a la misma altura, así, que no quede espacio. Pego, pero giro rápidamente por si hay exceso de pegamento. La 3 y hago exactamente lo mismo. Voy a alinear con la 2, voy a arrimar y marco. Giro la 4, voy a alinear, marco ahí. Esto tiene que quedar bien derechito, ¿sí? Marcamos el pegado. Y la 5 del mismo modo. Alineo la número 6, giro y pego. Vamos a alinear, giro acá. 8 tiene pegamento ya la solapa, alineo del mismo modo. Aquí decoran. Tenemos la 8, la 7, la 6, la 5, la 4, 3, 2, 1.
sobró papel estampado, así que si quieren pueden cubrir también estas partes y los lomitos interiores y agregar todo lo que quieran de decoración, también pueden cubrir este lomito, ¿sí?